Hoy vamos a explorar uno de los enigmas más provocadores de las tradiciones antiguas, la posibilidad de que Jesús, llamado en ciertos textos Hijo de la Luz, tenga conexiones simbólicas, míticas o incluso culturales con las narrativas atribuidas a los Anunnaki. No se trata de reemplazar la historia conocida, sino de observar cómo distintas civilizaciones usaron imágenes divinas, figuras celestes y mensajeros luminosos para hablar de sabiduría, transformación y renacimiento. Vamos a recorrer mitos, traducciones arcanas, paralelos curiosos y antiguas interpretaciones que se mezclan con la arqueología y el imaginario espiritual de miles de años. Prepara tu mente para un viaje que conecta Mesopotamia o Oriente Antiguo y a tradición cristiana de una manera inesperada. Si te gustan estos temas, deja tu like, suscríbete al canal. Y ahora sí, vamos a comenzar la historia. Los relatos más antiguos de Mesopotamia hablan de un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres, no como figuras abstractas, sino como presencias tangibles, asociadas a la luz, al conocimiento y a la arquitectura del propio mundo. Dentro de este vasto panteón surgieron los Anunnaki, un grupo de entidades cuyo origen se situaba arriba, en regiones celestes que no se describen de manera literal, sino como esferas luminosas, inaccesibles para los humanos comunes. Los escribas sumerios los retrataron como descendientes del cielo que participaron en la ordenación del cosmos, el establecimiento de reinos y la transmisión de habilidades esenciales para la vida civilizada. Aunque los mitos varían según la ciudad, la idea central permanece. Estos seres estaban vinculados a una luz capaz de revelar, ordenar y transformar. En tablillas de arcilla se menciona a los Anunnaki como asistentes en la creación del ser humano, guardianes de conocimientos rituales y mediadores entre fuerzas superiores. No eran representados como criaturas perfectas, sino como figuras complejas, dotadas de sabiduría, pero también de impulsos imprevisibles. Sin embargo, lo que más impactó a las culturas posteriores fue la forma en que su presencia se asociaba siempre con un resplandor o una energía que distinguía a los dioses de la humanidad. Los textos los describen descendiendo con brillo, irradiando autoridad y dejando señales en la tierra que los antiguos interpretaban como marcas divinas. Este simbolismo luminoso se convertiría en un patrón que se mantuvo durante siglos, influyendo en la forma en que se concibieron ángeles, mensajeros y figuras sagradas en todo el cercano Oriente. A medida que las ciudades sumerias dieron paso a los reinos acadios y luego a las culturas babilónica y asiria, la idea de los Anunnaki evolucionó, pero no desapareció, se transformó. Algunos pasaron a representar jueces del inframundo. Otros mantuvieron su carácter celeste, vinculados a la luz que guía y protege. El concepto de seres que poseen una esencia superior, a mitad de camino entre lo divino y lo tangible, continuó resonando en mitos posteriores. De hecho, con el tiempo, estas historias se mezclaron con relatos semíticos que hablaban de mensajeros del Altísimo, guardianes radiantes y entidades que bajaban del cielo para comunicar advertencias o promesas. Lo más llamativo es que las civilizaciones posteriores no rechazaron estas antiguas imágenes, sino que las reinterpretaron. Los pueblos del Levante heredaron fragmentos de estos mitos a través de intercambios comerciales, migraciones y conquistas. Para ellos, la idea del descendido del cielo no era ajena, sino parte de un imaginario compartido que se alimentaba de relatos arcaicos donde lo divino tocaba la tierra de manera directa. El aura de los Anunnaki, esa combinación de brillo, conocimiento y poder, sobrevivió en símbolos que más tarde aparecerían en textos religiosos hebreos, donde figuras celestes también se describen como llamaradas,
hombres vestidos de luz, o presencias tan intensas que el ser humano debía apartar la mirada. Con el paso de los siglos, estos relatos sembraron una estructura simbólica que serviría como puente entre distintas tradiciones espirituales. La imagen del ser que desciende desde una esfera luminosa para guiar, advertir o transformar, se convirtió en un arquetipo poderoso que trascendió fronteras. Cuando más tarde aparecieron nuevas figuras espirituales en la región, profetas, visionarios, maestros de sabiduría, la memoria colectiva ya estaba moldeada por milenios de historias que hablaban de emisarios celestiales. Así, sin necesidad de una conexión literal, el pensamiento antiguo dejó un molde narrativo que permitía entender a ciertos personajes como portadores de una luz superior, enviados desde dimensiones elevadas para mostrar un camino diferente. Este trasfondo cultural preparó el terreno para comparaciones posteriores entre tradiciones aparentemente distantes. Los Anunnaki no son simplemente dioses antiguos, representan una forma de imaginar la relación entre lo humano y lo celestial, una forma que resonaría siglos más tarde cuando surgieran nuevas narrativas espirituales en Judea y en todo el Mediterráneo. La idea del ser que trae luz, conocimiento y renovación ya estaba allí, escrita en tablillas milenarias, esperando ser reinterpretada por generaciones futuras que también buscaban comprender de dónde viene la sabiduría que transforma al mundo. En el corazón de la mitología mesopotámica existe una noción recurrente y profundamente simbólica: la figura del ser luminoso. No se trataba simplemente de un dios radiante, sino de un intermediario que comunicaba mensajes desde planos superiores hacia el mundo humano. En sumerio y acadio se empleaban términos que describían a estos mensajeros como portadores de un brillo que no era físico, sino espiritual, una luz que revelaba sabiduría, advertencias o instrucciones que podían alterar el destino de reyes y ciudades. Estos seres no actuaban por voluntad propia, eran enviados por divinidades mayores para ejecutar misiones específicas, lo que los convertía en piezas esenciales dentro del orden cósmico mesopotámico. Las tablillas describen encuentros entre estos intermediarios y gobernantes escogidos, quienes a menudo quedaban abrumados por la intensidad de la presencia divina. El brillo no era un adorno, simbolizaba la pureza del mensaje y la autoridad del remitente. La luz servía como una barrera entre lo humano y lo sagrado, recordando a los mortales que estaban ante algo que excedía los límites de la comprensión cotidiana. Los escribas, al registrar estos relatos, insistían en que la luz era un componente que no se podía imitar ni falsificar. Era la prueba de la autenticidad del mensajero. Este concepto influyó en la imaginación religiosa de los pueblos vecinos. Las culturas semíticas que convivieron con los descendientes de Sumer adoptaron y adaptaron la figura del mensajero luminoso, reconfigurándola según sus propias creencias. En antiguos textos hebreos, especialmente en narraciones vinculadas a visiones proféticas, reaparece la imagen de seres radiantes que descienden para transmitir instrucciones divinas. Aunque el lenguaje cambia, la esencia se mantiene. Se trata de presencias que emergen desde un reino superior, envueltas en una luz que indica su origen sagrado. La tradición hebrea, más austera en 1700 descripciones físicas, conserva sin embargo el énfasis en la luminosidad como sello de autenticidad y misión. En relatos como los de Ezequiel, Daniel y otros profetas visionarios, aparecen figuras celestes descritas con destellos, fuego, fulgor, rostros resplandecientes y vestiduras brillantes. No son dioses, pero tampoco simples mensajeros. Son intermediarios que, al igual que en los mitos sumerios, revelan conocimientos ocultos, anuncian cambios históricos o comunican decisiones
divinas que afectan al destino de pueblos enteros. Esta continuidad conceptual revela una profunda conexión cultural entre Mesopotamia y el Levante, un diálogo simbólico que se extendió durante siglos gracias a migraciones, exilios y convivencias forzadas. El exilio babilónico tuvo un papel clave en este intercambio. Durante ese periodo, los hebreos estuvieron expuestos directamente a las tradiciones mesopotámicas, absorbieron fragmentos de sus relatos y aunque reinterpretaron muchos elementos, conservaron la idea del mensajero luminoso como representante del mundo superior. Esta influencia no implica copia, sino una interacción compleja en la que ambas culturas buscaron explicar la manera en que lo divino se manifiesta. La luz, en ambos casos, se convierte en el puente simbólico entre el cielo y la tierra, una señal de que algo extraordinario está ocurriendo. Cuando los textos hebreos comenzaron a consolidarse y a circular de forma más amplia, este tipo de descripciones se volvió familiar para las comunidades que los leían y transmitían. La gente ya estaba acostumbrada a imaginar que los enviados del Altísimo llegaban envueltos en claridad, como si el contacto con lo divino impregnara su forma de una energía imposible de ocultar. Esta tradición visual se mantuvo viva durante siglos, preparando un imaginario en el que la presencia celestial debía venir acompañada por un resplandor particular, símbolo de su origen elevado y su misión transformadora. Con el paso del tiempo, la idea del ser luminoso se convirtió en eje de múltiples relatos espirituales, no solo como mensajero, sino como sabio portador de un conocimiento reservado para quienes estaban preparados para recibirlo. En algunos escritos hebreos tardíos, así como en textos que circularon en comunidades místicas, la luz dejó de ser solamente una señal externa y pasó a representar la naturaleza interna del mensajero, una esencia que emanaba desde su propio ser y revelaba su conexión con lo divino. Esta evolución simbólica marcó profundamente la percepción del público antiguo acerca de las figuras celestiales. Cuando finalmente surgió el contexto histórico en el que nacería Jesús, esta herencia cultural ya estaba firmemente enraizada en la mentalidad de la región. La población del siglo I tenía grabada en su memoria la imagen de seres enviados desde las alturas, investidos de luz y portadores de mensajes que desafiaban el orden establecido. Sin necesidad de conexiones literales entre Mesopotamia y los relatos cristianos, el arquetipo del mensajero luminoso ya estaba plenamente formado, listo para influir en la interpretación de cualquier figura asociada a revelaciones, milagros o sabiduría sobrenatural. El siglo I fue un periodo de efervescencia espiritual, un cruce de caminos donde convergían tradiciones ancestrales, esperanzas mesiánicas y una intensa mezcla cultural que marcó profundamente la vida en 1900 en Judea. Aunque a primera vista la región parecía aislada por su identidad religiosa, en realidad estaba sumergida en una red de influencias que venían desde Mesopotamia, Persia, Egipto y el vasto mundo helenístico. Comerciantes, peregrinos, soldados y sabios circulaban por las rutas que atravesaban la tierra, llevando consigo historias, mitos y conceptos que se mezclaban con las creencias locales. En este ambiente permeable, las ideas sobre seres celestes se transformaron, adoptando matices nuevos que prepararon el imaginario colectivo para figuras espirituales dotadas de luz, compasión y poder sobrenatural. La dominación persa había dejado una huella significativa antes incluso de la época romana. El zoroastrismo, con su marcada dualidad entre luz y oscuridad, introdujo un lenguaje simbólico que se entrelazó con la visión hebrea del mundo. Los persas hablaban de entidades divinas que actuaban como protectores, mensajeros o guardianes, siempre asociadas a la claridad y a la sabiduría,
Este énfasis en la luz resonó con las tradiciones locales que ya valoraban la presencia luminosa como señal de lo sagrado. Durante siglos, las comunidades judías en el exilio se familiarizaron con estos conceptos, incorporando algunos elementos en sus propios relatos apocalípticos y proféticos. Por otro lado, el mundo helenístico había difundido por todo el Mediterráneo la idea de héroes intermediarios, semidioses y seres espirituales que descendían ocasionalmente para influir en el destino humano. Filósofos como Platón y los seguidores de las escuelas neopitagóricas hablaban de almas puras, entidades celestes y fuerzas luminosas que guiaban a la humanidad hacia una comprensión más elevada. Estos discursos se mezclaron con la religiosidad popular, creando un entorno donde lo espiritual no estaba separado del mundo cotidiano, sino que lo atravesaba constantemente. En las ciudades helenizadas cercanas a Judea era común escuchar relatos sobre epifanías, apariciones divinas y manifestaciones de seres celestiales que traían mensajes de consuelo o advertencia. A esto se sumaba la influencia mesopotámica que aún circulaba en versiones reelaboradas de antiguas historias sobre dioses, sabios y enviados del cielo que revelaban a los hombres secretos ocultos. Aunque los relatos sumerios ya eran antiguos, sus ecos seguían presentes en ciertas corrientes esotéricas y en tradiciones que habían llegado al Levante a Sentus a través de Babilonia. La imagen del mensajero luminoso, profundamente arraigada en la memoria colectiva de la región, continuaba siendo un símbolo poderoso de la intervención divina. En pueblos y aldeas, estas historias se transmitían como recordatorio de que el cielo no era una esfera distante, sino un lugar del cual podría llegar ayuda o juicio en cualquier momento. Judea, lejos de permanecer inmune a esta diversidad, se convirtió en un territorio donde múltiples tradiciones se encontraron y generaron un clima de intensa expectativa espiritual. Los grupos esenios, por ejemplo, hablaban de hijos de la luz y de guardianes celestes que acompañaban a la comunidad en su búsqueda de pureza. Los fariseos enfatizaban las visiones proféticas, en las que seres radiantes actuaban como portadores de la voluntad divina, y el pueblo común, afectado por la ocupación romana y las tensiones políticas, veía en estas figuras celestiales una esperanza de liberación y renovación. El sufrimiento social y la opresión militar intensificaron la necesidad de creer en la intervención divina. Las personas buscaban señales en el cielo, interpretando cometas, eclipses y fenómenos astronómicos como mensajes. Para muchos, la aparición de una figura dotada de luz interior, un mensajero enviado por el Altísimo, podía marcar el inicio de un cambio profundo. Esta expectativa se alimentaba con relatos que circulaban en las sinagogas, donde se mencionaban visiones antiguas, historias de ángeles luminosos y profecías sobre la llegada de un ser elegido para transformar el mundo. La ocupación romana, además, introdujo otro componente cultural, las narrativas imperiales que presentaban a los emperadores como seres tocados por lo divino. Aunque el pueblo judío rechazaba estas ideas, la propaganda romana reforzaba la noción de figuras especiales conectadas con los cielos, lo que indirectamente contribuía a mantener viva la imagen del personaje extraordinario destinado a intervenir en la historia. En un ambiente saturado de simbolismos de luz, descendimientos celestiales y promesas de salvación, el imaginario espiritual de Judea estaba perfectamente preparado para recibir la aparición de un maestro cuya presencia pudiera interpretarse como un puente entre lo humano y lo divino. En este escenario vibrante, la noción del ser celeste no era una idea exótica. Al contrario, formaba parte del tejido cultural del pueblo. La luz se entendía como símbolo de revelación, el descenso desde las alturas como gesto de compasión
y la figura del enviado divino como respuesta a la inquietud humana frente a la injusticia y el sufrimiento. El siglo I fue, por tanto, un momento en el que diversas tradiciones coincidieron y terminaron moldeando una sensibilidad espiritual que veía en la luminosidad el signo más claro de una misión divina. Ese trasfondo compartido sería crucial para comprender cómo las comunidades de la época interpretarían más tarde a cualquier figura que pareciera venir desde lo alto, portadora de una verdad capaz de transformar corazones y destinos. A lo largo del tiempo, diversos investigadores independientes, estudiosos de textos antiguos y entusiastas de la arqueomitología han propuesto paralelos simbólicos entre la figura de Jesús y los seres celestes descritos en la tradición mesopotámica. No se trata de afirmaciones literales ni de intentos por fusionar religiones de manera artificial, sino de reflexiones sobre cómo ciertos mitos arcaicos pueden influir, consciente o inconscientemente, en la manera en que una cultura construye la imagen de un personaje considerado divino. En este tipo de análisis, la clave no es demostrar vínculos históricos directos, sino observar ecos, resonancias y patrones que atraviesan milenios y reaparecen en nuevos contextos con nuevos significados. Entre estas teorías alternativas se destaca la idea de que la narrativa sobre Jesús se desenvolvió en un entorno impregnado de leyendas más antiguas sobre seres que descendían del cielo para impartir sabiduría o restaurar un orden perdido. Los relatos sumerios y acadios mencionan a entidades que actuaban como mediadores entre un plano superior y la humanidad, figuras que a menudo intervenían en momentos críticos para guiar o corregir el rumbo de los mortales. Estas historias, transmitidas a través de generaciones, dejaron impresiones duraderas en la imaginación colectiva de Oriente Próximo, incluso mucho después de que las tablillas originales dejaran de copiarse. Quienes estudian la interacción de mitos señalan que la estructura narrativa de un ser que baja desde esferas superiores para ofrecer un mensaje transformador es un arquetipo universal. Los Anunnaki aparecen en ciertos relatos como maestros de las artes, la agricultura y la organización social, descendidos para enseñar. Aunque Jesús ocupa un lugar distinto en el ámbito de la fe, su papel como portador de un mensaje profundo y renovador recuerda, en términos simbólicos, esa tradición del enviado que llega para introducir un nuevo modo de entender la vida. Esta similitud arquetípica no sugiere una copia, sino un reflejo de la tendencia humana a recurrir a ciertas formas narrativas para expresar lo trascendente. Otra línea interpretativa analiza la luminosidad asociada tanto a los mensajeros mesopotámicos como a las descripciones espirituales relacionadas con Jesús. En algunos textos cristianos primitivos se habla de él como luz del mundo, una imagen que se repite en distintas variaciones a lo largo de las Escrituras. Para los defensores de estas teorías, el simbolismo luminoso refleja una continuidad cultural más que un préstamo directo. La luz, en la antigüedad, era el signo más evidente de la presencia divina, y pueblos de diferentes regiones la adoptaron para ilustrar la manifestación de seres vinculados al cielo. El brillo que rodea a los enviados sagrados podría entenderse como una metáfora común que surgió de forma independiente, pero que también se vio reforzada por siglos de contacto entre culturas. Además, en ciertos textos apócrifos y tradiciones gnósticas que circularon en los primeros siglos, Jesús aparece descrito como una figura de origen no terrenal, un emisario que procede de un ámbito de pureza y conocimiento. Estas corrientes no formaron parte del cristianismo oficial, pero reflejan la diversidad de ideas que existían en torno a su identidad. Algunas escuelas gnósticas lo representaban como un ser
que descendió para liberar al ser humano de la ignorancia, una función similar a la atribuida antiguamente a los sabios celestiales de Mesopotamia, que enseñaban secretos reservados solo para unos pocos. Este paralelismo ha sido interpretado como una muestra de cómo las antiguas imágenes del mensajero cósmico continuaron ejerciendo influencia en la construcción simbólica de nuevas figuras religiosas. Quienes exploran estas conexiones también señalan que en el mundo antiguo era habitual reinterpretar viejos relatos para adaptarlos a nuevos contextos espirituales. Los mitos no desaparecían, sino que se transformaban. Cada generación tomaba elementos del pasado y les otorgaba nuevos sentidos, sin necesidad de que existiera una relación directa o consciente entre una tradición y otra. Así, algunos investigadores sostienen que la imagen de Jesús como ser que guía, ilumina y transforma podría haber sido potenciada por un paisaje cultural que ya estaba acostumbrado a vincular lo divino con descensos, revelaciones y resplandores. La figura del enviado celestial era un molde narrativo muy arraigado, y Jesús, en la comprensión de sus seguidores, encajó naturalmente en ese arquetipo. Esto no disminuye la originalidad de su mensaje ni su impacto histórico. Por el contrario, muestra cómo una figura espiritual puede utilizar símbolos preexistentes para comunicarse eficazmente con las personas de su tiempo. En un contexto saturado de expectativas religiosas, la aparición de un maestro carismático con una enseñanza que apelaba a la compasión y a la renovación interior resonó profundamente porque se articuló mediante imágenes familiares: luz, cielo, revelación. Las teorías alternativas, al destacar estas similitudes, invitan a reflexionar sobre el proceso mediante el cual una comunidad interpreta a sus líderes espirituales a través de los patrones míticos que ya conoce. En última instancia, estas ideas no buscan reemplazar la historia, sino ampliar la comprensión del imaginario religioso que rodeaba al nacimiento del cristianismo. Observar los paralelos entre Jesús y los seres celestes de Mesopotamia permite entender cómo los símbolos viajan, se transforman y sobreviven en nuevas narrativas. La figura del Maestro Divino que desciende para traer consuelo y sabiduría no pertenece exclusivamente a una tradición. Es un componente profundo de la espiritualidad humana que reaparece con nuevas formas y significados en distintos momentos de la historia. Entre los numerosos textos que quedaron fuera del canon bíblico, existe un conjunto de escritos apócrifos y tradiciones gnósticas que ofrece una visión distinta y en muchos aspectos más esotérica de Jesús. En estas obras, su figura aparece envuelta en una luz desbordante, casi imposible de describir, y su misión se interpreta como la de un mensajero que trae un conocimiento reservado para quienes pueden comprenderlo. No se trata de relatos marginales sin importancia histórica. Al contrario, reflejan la diversidad de ideas que circulaban en el Mediterráneo durante los primeros siglos, cuando diferentes comunidades buscaban explicar la naturaleza de aquel maestro cuya presencia había marcado profundamente a sus seguidores. Uno de los elementos más llamativos es la insistencia en la luminosidad, en textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o los escritos de Nag Hammadi. Jesús no aparece simplemente como un profeta inspirado, sino como un ser cuya esencia irradia claridad espiritual. Sus enseñanzas se presentan como destellos capaces de iluminar la mente del discípulo, revelando una verdad que no podía ser comprendida mediante la lógica ordinaria. La idea de luz interior atraviesa estas obras, describiendo a Jesús como un guía que no solo comunica palabras, sino que despierta un estado de conciencia superior.
Este tipo de representación guarda un eco simbólico con antiguas tradiciones mesopotámicas, donde ciertos maestros celestiales descendían a la tierra para transmitir sabiduría oculta a quienes estaban preparados. En algunas narraciones gnósticas, la procedencia de Jesús adopta un matiz casi cósmico. Aparece como un ser que habita en regiones elevadas, más allá de lo material, y que desciende para liberar a la humanidad del olvido espiritual. Su llegada se interpreta como un acto de compasión desde esferas luminosas que superan incluso el concepto tradicional de cielo. Esta imagen recuerda, en términos simbólicos, al arquetipo del maestro descendido presente en relatos mesopotámicos sobre seres que bajaban desde planos superiores para enseñar a los humanos artes, leyes o conocimientos secretos. Aunque los contextos y las tradiciones son distintos, la estructura narrativa es sorprendentemente similar. Un mensajero de un mundo elevado que trae una enseñanza destinada a transformar la vida de quienes la reciben. El Evangelio de la Verdad, uno de los textos más poéticos del corpus gnóstico, describe a Jesús como una luz que penetra en la oscuridad del mundo, no solo para revelar la verdad, sino para recordar a los seres humanos su origen espiritual. La idea de que el conocimiento proviene de un plano superior y fue olvidado por la humanidad aparece como tema central. Para los gnósticos, Jesús no era únicamente un maestro moral, sino un restaurador del vínculo perdido entre la humanidad y una fuente primordial de sabiduría. Esta noción encuentra un eco conceptual en los relatos antiguos, donde los seres celestiales cumplían funciones similares, actuando como recordatorios de un orden divino que los hombres habían dejado atrás. En otros escritos apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro o el Evangelio de Judas, Jesús se presenta con una profundidad aún más enigmática. A menudo aparece revelando secretos, solo a unos pocos discípulos, enseñando mensajes que no debían ser divulgados públicamente. Estas escenas refuerzan la idea de un maestro que transmite conocimiento reservado, un tipo de instrucción que recuerda a las enseñanzas de figuras míticas mesopotámicas que compartían saber esotérico únicamente con reyes, sacerdotes o iniciados. La exclusividad del mensaje no se interpreta como elitismo, sino como la necesidad de preservar una verdad poderosa que solo puede ser comprendida por quienes atraviesan un proceso espiritual adecuado. El Evangelio de Tomás, uno de los textos más conocidos, intensifica este carácter interior y transformador. Allí, Jesús afirma que la luz está dentro de cada persona, invitando al discípulo a descubrirla mediante introspección y discernimiento. Esta visión de un Jesús que despierta el potencial oculto del ser humano encaja con la idea del enviado que recuerda a los mortales su verdadera naturaleza. En la mitología mesopotámica, los maestros descendidos también actuaban como catalizadores del desarrollo humano, enseñando artes que permitirían a la humanidad encontrar su identidad y su lugar en el cosmos. La función es simbólicamente parecida: revelar lo que siempre estuvo ahí, pero que había permanecido oculto. Incluso en textos donde la figura de Jesús adquiere un tono más cercano a lo divino que a lo humano, su luminosidad sigue siendo un elemento esencial. Aparece como aquel que irradia un resplandor capaz de deshacer ilusiones, un fuego que no quema, pero revela. Este tipo de descripción no es común en los evangelios canónicos, donde la narrativa es más terrenal, pero sí abunda en las tradiciones esotéricas que buscaban expresar lo inefable mediante imágenes potentes. La luz como símbolo de conocimiento, origen elevado y misión sagrada es un puente conceptual entre los relatos gnósticos y las antiguas historias mesopotámicas. Lo interesante de estos textos no es comparar literalmente a Jesús con figuras de la tradición sumeria, sino observar
como ambos tipos de relatos comparten estructuras simbólicas que han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. La idea del Maestro descendido, portador de una luz capaz de transformar la realidad interior del ser humano, es un arquetipo que aparece una y otra vez en culturas distintas. Los apócrifos y las tradiciones gnósticas muestran que, en ciertos círculos espirituales del siglo I y II, Jesús fue interpretado precisamente a través de ese arquetipo, como un mensajero de un ámbito superior que vino a despertar la chispa dormida de la humanidad. En los manuscritos heredados de las corrientes místicas del Mediterráneo antiguo, el título Hijo de la Luz aparece como un símbolo profundamente arraigado en la experiencia humana de buscar claridad en medio de un mundo que parecía dominado por la confusión. Lejos de ser un término exclusivo de una sola tradición, la expresión resonaba en múltiples escuelas espirituales, desde los esenios del desierto hasta los círculos gnósticos dispersos por Egipto y Siria, y describía a un ser cuya presencia iluminaba tanto el entendimiento como el corazón. En este paisaje simbólico, Jesús emerge no solo como un maestro, sino como una figura que encarna ese resplandor interior que para muchos marcaba la frontera entre lo terrenal y lo divino. Entre los esenios, especialmente en los textos hallados en Qumrán, el término hijos de la luz designaba a una comunidad consagrada a la pureza espiritual, individuos llamados a combatir en sentido moral y metafísico a las fuerzas de la oscuridad. Era un lenguaje que unía lectura mística, disciplina ética y visión profética, preparando el camino para figuras que pudieran ser entendidas como portadoras de un linaje luminoso. Cuando algunas corrientes posteriores reinterpretan la figura de Jesús bajo esta luz esenia, lo presentan como el punto culminante de esa misión. Alguien que no solo revela la verdad, sino que la encarna de manera absoluta, sirviendo como faro para un mundo necesitado de dirección. En los círculos gnósticos, el concepto adquiere un matiz aún más profundo. Allí, la luz no es simplemente un símbolo moral, sino la esencia primordial del cosmos, el origen del cual brota el conocimiento que libera al ser humano de la ignorancia. En este marco, Jesús es descrito como un mensajero que desciende desde regiones superiores para despertar la chispa divina que cada persona lleva dentro. Su figura se vuelve la del guía que recuerda al alma su verdadera procedencia y revela caminos para regresar al reino luminoso del que ha sido temporalmente separada. Estas narrativas no pretenden explicar a Jesús en términos físicos o genealógicos, sino en términos de misión, un ser cuyo brillo interior es el vehículo de una sabiduría capaz de transformar la percepción humana. Lo interesante es que este imaginario del ser luminoso que desciende tiene paralelos evidentes en narraciones mucho más antiguas del mundo mesopotámico. Allí, los relatos sobre seres celestes que bajaban para instruir, proteger o advertir a la humanidad eran frecuentes. Los Anunnaki, aunque complejos y variados en su interpretación, incluían figuras asociadas a la transmisión de conocimiento, a veces descritos como portadores de un resplandor que no pertenecía al mundo terrestre. En algunos mitos, ese brillo simbolizaba autoridad divina. En 1800, otros, sabiduría ancestral. El vínculo no es literal, pero el eco cultural es innegable. Tanto en Mesopotamia como en los textos gnósticos, la luz representa la verdad que libera. A lo largo del tiempo, estos ecos resonaron en la construcción simbólica del personaje de Jesús. No porque se le identifique con los antiguos dioses o semidioses mesopotámicos, sino porque las culturas comparten un lenguaje espiritual que se transmite a través de símbolos persistentes. La luz como metáfora.
Se convierte en un puente entre mundos, une tradiciones distantes, vincula mitologías con filosofías y prepara el terreno para que diferentes generaciones interpreten a sus maestros espirituales a través de imágenes similares. Cuando los primeros cristianos hablaron de Jesús como la luz del mundo, no solo estaban haciendo una declaración de fe, estaban empleando un símbolo universal que ya tenía siglos de profundidad. Así, el título Hijo de la Luz encarna una herencia cultural que abraza tanto las antiguas visiones de sabios celestiales mesopotámicos como las reflexiones gnósticas sobre el conocimiento interior. En Jesús, estas tradiciones convergen de manera simbólica. Un maestro cuya identidad se expresa a través del resplandor, no como fenómeno físico, sino como manifestación del entendimiento que transforma. En este entramado de mitos, filosofías y experiencias espirituales, la luz se convierte en el hilo conductor que permite ver la continuidad entre civilizaciones distantes, uniendo al buscador moderno con los relatos más antiguos de la humanidad. En el vasto tapiz de relatos que componen la memoria espiritual de la humanidad, las acciones de los grandes maestros suelen adquirir un aura que trasciende lo cotidiano. Jesús, con sus gestos de compasión y sus milagros narrados por generaciones, se inscribe dentro de esta tradición universal, donde figuras asociadas a lo sagrado dejan huellas duraderas en quienes las escuchan. Observar las historias antiguas de Mesopotamia, aparece un patrón recurrente: los héroes civilizadores que actúan como puentes entre el cielo y la tierra, transformando la vida de las comunidades que los rodeaban. No se trata de equiparar a Jesús con estos personajes, sino de reconocer cómo ciertos arquetipos atraviesan culturas, permaneciendo vigentes porque expresan algo esencial sobre la búsqueda humana de guía y sentido. Entre los relatos mesopotámicos destacan figuras como Enki, Adapa o incluso Utnapishtim, personajes cuyo propósito era compartir sabiduría, proteger a la humanidad o enseñar artes fundamentales para la supervivencia. Estos héroes aparecen realizando gestos que, simbólicamente, reflejan una intervención benevolente: desviar desastres, entregar conocimientos sobre agricultura, purificación, justicia o interpretar los signos del mundo invisible. En muchos textos, sus acciones son descritas con un tono casi milagroso, no porque desafíen leyes y físicas, sino porque representan un impacto profundo en la vida de quienes los rodean. El héroe transformador se vuelve un modelo de aquel que eleva la condición humana. En la tradición cristiana, Jesús realiza actos que poseen esa misma tonalidad simbólica. Sus milagros, curar enfermos, multiplicar alimentos, calmar tormentas, alrededor de su figura, están impregnados de un mensaje que va más allá del suceso extraordinario. Son metáforas vivas que revelan una verdad sobre la dignidad humana, la compasión y la posibilidad de un despertar interior. En las parábolas, este patrón se amplía. Jesús presenta historias que transforman la manera de ver el mundo, invitando a una revolución silenciosa del corazón. Al igual que los héroes civilizadores mesopotámicos, busca despertar un tipo de claridad que cambia la vida cotidiana de quienes lo escuchan. Las similitudes simbólicas aparecen con más fuerza cuando se observa cómo los relatos mesopotámicos y los evangelios describen el acto de abrir los ojos de un pueblo. En varias narraciones de Sumer y Akkad, los héroes enseñan a distinguir entre el caos y el orden, guiando a la humanidad hacia un estado más elevado de comprensión. De modo paralelo, las parábolas de Jesús funcionan como llaves que desbloquean percepciones nuevas. Sus enseñanzas sobre el perdón, el valor de los humildes o la confianza en la vida actúan como un despertar interior. Ambos universos, separados por milenios, coinciden en
La idea de que la verdadera transformación comienza en la mente y en la percepción que cada persona tiene de sí misma y del mundo. La figura del héroe que alimenta al hambriento también tiene ecos mesopotámicos. En algunas tablillas, los dioses o semidioses enseñan a las comunidades humanas a cultivar la tierra, preservar el grano y asegurar la abundancia. Aunque los contextos son distintos, la imagen del maestro que provee alimento literal o espiritual une simbólicamente a Jesús con esas figuras antiguas. Alimentar multitudes no es solo un acto físico, es la manifestación de una generosidad sin límites, un gesto que comunica la abundancia del mundo cuando es compartida con sabiduría. Incluso la idea de calmar tempestades, presente en los evangelios, recuerda la presencia de héroes mesopotámicos que dominaban fuerzas naturales por su conexión con lo divino. En los mitos del cercano Oriente, el control del clima, de las aguas o del viento simbolizaba la capacidad de traer paz donde reinaba el caos. Sin afirmar equivalencias literales, puede verse cómo distintas culturas expresaron la misma aspiración humana, la llegada de una figura capaz de ordenar lo desbordado y ofrecer un refugio frente al miedo. Conectando estos relatos, lo que emerge no es una teoría histórica, sino la constelación de un arquetipo, el guía transformador. Un ser cuya presencia cambia la trayectoria de una comunidad, ya sea enseñando nuevas artes, revelando verdades espirituales o mostrando que la compasión puede alterar la realidad. Jesús, como muchos héroes de la antigüedad, se convierte en el símbolo de esa posibilidad. Lo que sus historias transmiten, igual que los mitos mesopotámicos, es un recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado figuras que inspiren, protejan y conduzcan hacia un horizonte más amplio. Y en esa búsqueda compartida, los ecos entre culturas se vuelven un puente que une a los antiguos pastores del Tigris con los peregrinos que escuchaban parábolas en las colinas de Galilea. En los primeros siglos, tras la muerte de Jesús, su figura atravesó un proceso de reinterpretación que transformó profundamente la manera en que diferentes comunidades lo entendían. No existía una única imagen del Maestro de Galilea. Cada grupo lo retrataba desde su propio trasfondo cultural, filosófico y espiritual. En un mundo donde los imperios conectaban regiones inmensas, las ideas circulaban con rapidez. Conceptos griegos, intuiciones persas, meditaciones egipcias y ecos de tradiciones mucho más antiguas, como las de Mesopotamia, se entrelazaban en una red viva. Dentro de este flujo intelectual, Jesús comenzó a ser visto no solo como un profeta o un sabio, sino como un mensajero de realidades suprahumanas. En ciudades cosmopolitas como Alejandría, Antioquía y Éfeso, los primeros pensadores cristianos se encontraron rodeados de escuelas filosóficas que hablaban de seres intermedios entre dioses y humanos, entidades luminosas, portadoras de armonía y conocimiento. El pensamiento helenístico ofrecía la noción del logos, una fuerza ordenadora que emanaba de lo divino y actuaba como puente entre el cosmos y la humanidad. Cuando algunos teólogos identificaron a Jesús con esta fuerza cósmica, expandieron su figura hacia esferas que recordaban a los instructores celestes de los mitos más antiguos. Mientras tanto, en regiones influenciadas por el zoroastrismo, surgió una interpretación que vinculaba a Jesús con el arquetipo del Salvador luminoso, aquel que aparece en momentos de crisis para restaurar el equilibrio entre luz y oscuridad. El dualismo persa, profundamente arraigado en la vida cotidiana y en la literatura sagrada, inspiró a ciertos movimientos cristianos a ver en Jesús una manifestación protagonista en la lucha cósmica por la sabiduría y la justicia. Este tipo de lectura evocaba relatos mesopotámicos donde seres celestiales descendían para instruir, corregir o proteger a la humanidad, actuando como guardianes del destino humano.
En las comunidades gnósticas, la reinterpretación fue aún más audaz. Jesús se convirtió en un mensajero que venía desde los niveles superiores de la realidad, portador de un conocimiento capaz de liberar la chispa divina atrapada en los seres humanos. Este retrato lo situaba en una genealogía simbólica que dialogaba con figuras mesopotámicas como Adapa, el sabio que recibe revelaciones de los dioses, o Enki, asociado a la transmisión de saberes ocultos. Aunque las tradiciones eran diferentes, la estructura narrativa se parecía. Un ser llega desde arriba, trae una verdad que los humanos no podrían descubrir por sí mismos, y abre las puertas a un despertar profundo. Paralelamente, la religión mistérica, con cultos dedicados a Mitra, Isis, Dionisio y otros, también influyó en la forma en que se percibía a Jesús. Estos cultos estaban llenos de símbolos que evocaban renacimientos, iniciaciones y transformaciones interiores. Sus historias solían incluir divinidades o héroes capaces de recorrer mundos invisibles y retornar con un mensaje para la humanidad. A medida que el cristianismo se expandía en territorios donde estas tradiciones estaban arraigadas, algunos elementos simbólicos comenzaron a confluir. No se trataba de copiar, sino de traducir la figura de Jesús al lenguaje espiritual que la gente ya comprendía. Todo este proceso amplió la percepción del Maestro de Galilea, acercándolo a la idea del mensajero divino universal. Su identidad se volvió un espacio de diálogo cultural, donde cada tradición aportaba matices para comprender su misión. En este sentido, las antiguas visiones mesopotámicas sobre seres celestiales que traen orden, revelación o compasión encontraron un eco tenue pero persistente en las interpretaciones cristianas más místicas. No porque Jesús fuese equiparado con los Anunnaki o con los sabios celestes de tablillas remotas, sino porque todos estos relatos brotan de una fuente común, el deseo humano de encontrar una figura que ilumine el camino. A lo largo de los primeros siglos, las imágenes de Jesús como sabio, como sanador, como guía cósmico o como portador de revelaciones secretas convivieron simultáneamente, fusionándose en un retrato complejo y dinámico. Su figura se convirtió en un espejo donde cada comunidad veía reflejada su propia comprensión del universo. Y en ese proceso, el maestro judío del siglo I adquirió una dimensión que trascendía lo histórico. Se transformó en un símbolo capaz de dialogar con mitos ancestrales, en un mensajero cuya luz era interpretada según las necesidades espirituales de cada generación. Así, la herencia mesopotámica sobrevivió de manera silenciosa, no en doctrinas explícitas, sino en los arquetipos que moldearon la imaginación religiosa de la antigüedad. A lo largo de milenios, la humanidad ha tejido puentes entre relatos, mitologías y creencias que pertenecen a tiempos y territorios muy distintos. Aunque cada cultura desarrolla sus propias historias, todas comparten una pulsación común: el deseo de comprender de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué fuerzas invisibles acompañan nuestro tránsito por el mundo. En ese anhelo profundo surgen conexiones simbólicas que, más que unir cronologías, entrelazan aspiraciones espirituales. Es aquí donde figuras como Jesús y los Anunnaki empiezan a compartir un mismo espacio imaginario, no por afinidades históricas, sino porque ambos encarnan arquetipos fundamentales en la búsqueda humana de trascendencia. Los antiguos relatos mesopotámicos describen a los Anunnaki como seres procedentes del cielo, portadores de conocimiento, orden y autoridad. Son entidades que intervienen en los asuntos humanos cuando el caos amenaza con desbordarse, otorgando leyes, herramientas y sabiduría para sostener la vida. Esta imagen de un pueblo celeste que guía a la humanidad responde a un deseo universal:
La idea de que no estamos solos, de que en algún rincón del cosmos existe un origen superior capaz de iluminar nuestro destino. La historia los convirtió en símbolos de ascendencia divina, ecos de un pasado que se percibía mucho más cercano al misterio. Siglos después, en un territorio y un contexto completamente diferente, Jesús aparece como una figura que también irradia luz y sentido. Sus enseñanzas invitan a una transformación interior que revela un origen más profundo del ser humano, un vínculo con lo divino que no depende de privilegios, sino de apertura interior. Para muchos, Jesús representa ese puente entre lo terrenal y lo eterno, un mensajero que recuerda que la verdad no siempre se encuentra en los templos de piedra, sino en el corazón que se atreve a buscar. Su figura se convierte en una guía, un faro que apunta hacia una trascendencia accesible incluso en medio del dolor. Cuando las personas comparan o relacionan estas figuras, lo que están tratando de unir no son cronologías, sino necesidades espirituales. La humanidad, en su recorrido, tiende a proyectar sobre seres extraordinarios sus inquietudes más profundas. ¿Quién nos enseñó a ser quienes somos? ¿Quién nos reveló los misterios del mundo? ¿Quién ilumina las zonas oscuras de nuestra existencia? Los Anunnaki representan el mito del origen distante, las raíces prístinas, donde la humanidad recibió, según las antiguas tablillas, las primeras semillas del conocimiento. Jesús simboliza la posibilidad de un renacer espiritual, el encuentro con la luz interior que transforma la vida cotidiana. Ambos pertenecen a categorías diferentes, pero tocan fibras semejantes en la psique colectiva. En la memoria simbólica del ser humano, las historias que hablan de descensos desde el cielo, de maestros luminosos, de sabiduría revelada y de vínculos con lo trascendente, encuentran un lugar especial. Aparecen en culturas separadas por océanos, montañas y generaciones, como si todas respondieran a una misma necesidad ancestral. Las civilizaciones antiguas miraban el cielo en busca de señales. Las comunidades del siglo I buscaban un sentido en medio de la opresión. Las sociedades modernas buscan entender su lugar en un universo que ahora sabemos inmenso. En cada época, la luz toma diferentes nombres, pero su función es la misma: otorgar dirección. Es por eso que los relatos se entrelazan. Las personas ven en los Anunnaki la imagen de instructores cósmicos que revelaron los primeros secretos del mundo. Ven en Jesús a un maestro que iluminó la dimensión interior del ser humano. En ambos reconocen una presencia que viene desde arriba, ya sea interpretado como el cielo físico, la esfera espiritual o el plano simbólico. Esa coincidencia no es literal, es psicológica, emocional, existencial. Expresa el deseo de encontrar un origen que dé coherencia al misterio de la vida. La humanidad no conecta estas figuras porque busque fusionar religiones o mitologías, sino porque ambas responden a las mismas preguntas que han acompañado a cada generación. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hay algo que trascienda la materia? ¿Existe una inteligencia detrás de la historia humana? Las narrativas antiguas y los textos sagrados hablan de forma distinta, pero se encuentran en una misma intersección. La luz como guía, el mensajero como puente, el cielo como símbolo del conocimiento que transforma. Con el paso del tiempo, estas historias se han convertido en espejos que permiten a cada persona explorar su propia relación con lo divino o lo desconocido. Jesús y los Anunnaki no se mezclan por necesidad histórica, sino porque representan dos maneras de expresar el mismo anhelo. En ese diálogo simbólico, la humanidad reconoce que su búsqueda de sentido es mucho más antigua que cualquier religión escrita, tan antigua como las primeras preguntas que los seres humanos se hicieron bajo un cielo lleno de estrellas.
En la vasta corriente de relatos que la humanidad ha construido para explicar lo inexplicable, hay imágenes que regresan una y otra vez, como si surgieran de una fuente común escondida en lo profundo de la psique. Entre todas ellas, ninguna resplandece con tanta persistencia como la del Hijo de la Luz. Ese ser que aparece en múltiples culturas con distintos nombres, distintos rostros y distintas misiones, pero siempre con un mismo propósito: tender un puente entre lo visible y lo invisible. En esta figura coinciden esperanzas, miedos, intuiciones y anhelos que acompañan al ser humano desde que comenzó a mirar el cielo buscando respuestas. Jesús, los sabios mesopotámicos, los héroes descendidos, los mensajeros celestiales, todos forman parte de un mosaico que refleja el deseo de conectar con algo mayor que nosotros. Cuando imaginamos a un ser luminoso caminando entre hombres y mujeres, no estamos solo interpretando textos antiguos, estamos revelando una necesidad íntima. La luz se ha convertido en el lenguaje universal de la comprensión. Es claridad que disipa dudas, calor que protege en la noche, faro que guía cuando el rumbo se borra. Así, la figura del Hijo de la Luz se vuelve más que un personaje mitológico o religioso. Es un símbolo vivo que continúa adaptándose al espíritu de cada época. En su fulgor, la humanidad proyecta tanto su fragilidad como su grandeza, su deseo de elevarse por encima de lo cotidiano y su capacidad de buscar sentido incluso en medio del caos. Las teorías, por fascinantes que sean, nunca logran capturar por completo la profundidad de estas imágenes. Los vínculos entre Jesús y los Anunnaki, o entre maestros espirituales y dioses antiguos, no se sostienen por pruebas históricas, sino por resonancias interiores. Lo que importa no es establecer líneas directas entre tablillas sumerias y textos cristianos, sino reconocer que el corazón humano percibe patrones, símbolos y correspondencias que lo ayudan a navegar la existencia. Estas analogías hablan más del observador que de los propios personajes. Revelan cómo, en lo más íntimo, seguimos buscando figuras que iluminen el camino, que nos recuerden que no estamos solos en la inmensidad. El Hijo de la Luz se convierte así en un puente. No une solamente mitos con religiones, sino la experiencia humana con la intuición de lo sagrado. En este puente conviven preguntas eternas. Hay un origen más alto del que provenimos. Existe una chispa interior que nos conecta con lo divino. ¿Qué voces acompañan nuestro crecimiento, nuestros errores, nuestras transformaciones? Cada tradición responde a su manera, pero todas coinciden en un punto. Algo en el ser humano tiende hacia arriba, hacia un horizonte donde la oscuridad no tiene la última palabra. Las historias que sobreviven no lo hacen porque sean verificables en cada detalle, sino porque tocan fibras profundas. Nos acompañan en momentos de duda, nos impulsan a imaginar posibilidades más amplias y nos recuerdan que la vida es más misteriosa de lo que aparenta. Cuando pensamos en Jesús como portador de una luz interior que redime, o en los antiguos seres celestiales que descendían para guiar a los primeros pueblos, estamos explorando metáforas que nos hablan del mismo deseo: ser acompañados por una sabiduría que trascienda nuestra mirada limitada. En esta búsqueda, lo sagrado se vuelve íntimo, casi personal. La luz que antes parecía residir únicamente en el cielo comienza a sentirse dentro de cada uno. El Hijo de la Luz, más que un personaje del pasado, se transforma en un espejo en el que reconocemos nuestras propias posibilidades de comprensión, compasión y expansión. Su brillo simboliza el potencial humano de conectar con lo invisible, de transformar la oscuridad en sentido, de caminar hacia adelante incluso cuando el camino parece incierto. Al cerrar este recorrido, lo que queda no es una conclusión definitiva, sino una invitación.
una invitación a mantener viva la curiosidad que ha impulsado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, a seguir explorando historias que nos desafían, nos conmueven y nos hacen mirar el mundo con otros ojos. Porque, al final, lo importante no es decidir si los antiguos dioses descendieron sobre la tierra o si un maestro caminó irradiando luz. Lo esencial es reconocer que estas narrativas nos ayudan a recordar quiénes somos y qué buscamos en esta existencia. Nos recuerdan que cada generación necesita sus propios mensajeros, sus propios símbolos, sus propios caminos hacia la claridad. Y en esa necesidad compartida, el Hijo de la Luz continúa caminando entre nosotros, no como figura histórica inmutable, sino como presencia simbólica que inspira a cuestionar, a sentir, a imaginar. Su legado no es una respuesta, es un impulso, un llamado a mirar lo humano con profundidad y lo divino con humildad, a comprender que, más allá de teorías y comparaciones, lo que verdaderamente perdura es la fascinación por la luz que guía, la historia que transforma y el misterio que nos invita a seguir buscando.